Decía a su compañero. Mi cuñado salió hace unos días a la pesca y, todavía no llega. ¿No le habrá sucedido algo? Fíjate que en días pasados hubo un gran temporal. Yo no sé lo que pasó por mí entonces. Me sentí estremecer, desde los pies hasta la punta de los cabellos. El moro era un fresco de primera clase. No comprendo cómo no nos delató la expresión del rostro, cuando se metió en la conversación y le dijo al cuervo, con quien parecía tener gran confianza. ¿Así es que Gamín anda en la pesca? Oh. No, sabía. Yo creía que estaba en Natales. El otro día, hará cosa de 2 semanas, dijo que iría a pescar y que a la vuelta, pasaría a echar unos lances por la costa de Ramírez, donde con la alta marea se agarra una de pejerreyes que da fiebre. ¿Ah, sí? Exclamó el cuervo. Sí, hombre. Por Diosito que lo dijo. Estaba aquí todavía, en el muelle, con otro gallo que no conozco. Tenía pantalón de mezclilla y chaqueta de cuero. Le dijo, ah. Ese era el viejo Braulio. Con él salió a la pesca. ¿Qué le dijo? Que nadie sabía que en Ramírez, en la ensenada del Chorrillo, había un lance macanudo. Que con la alta marca era de tirar la red y sacarla llena. Ese lance lo conocía él, no más. Así lo dijo. Por mi madre. ¿Y tú, dónde estabas? Preguntó el cuervo, que iba interesándose cada vez más en la conversación. Yo estaba aquí en el muelle, pescando. No sé si me vieron ellos. El cuervo permaneció un momento pensativo y luego se volvió a su compañero. ¿Oíste lo que dijo el cabro? Debe ser así, no más contestó el otro. ¿Qué te parece si vamos a tirar unos lances por allá y alcanzamos hasta Riquelme? El viejo Mella podrá darnos alguna noticia de Gamín, si lo ha visto. De paso podremos tirar un lance, en la ensenada del Chorrillo. Fíjate que tendremos marea alta y a lo mejor nos componemos. Esta noche se hace la luna. Ya no más respondió el compañero. El cuervo sonrió y le dio al moro unos golpecitos en la espalda. Gracias, cabro, le dijo, si me va bien te voy a traer unos robalitos. Chao. Chao, hombre, le contestó el moro y volvió a tantear tranquilamente la lienza con que pescaba. Comprendí la astucia de nuestro amigo y a la vez su cara dura. Era cínico, sin exagerar el empleo del término. Había logrado que el cuervo cayera en la trampa. Bien dijo ese día en que encontramos los muertos, que él se encargaría de buscar a quien cargar el hallazgo. El cuervo saldría a la pesca esa misma tarde, para no perder la marea, y tendría que pasar, forzosamente, por la costa sur de la isla de los Cisnes, donde tendría que ver a los ahogados. Así, sería él quien diera cuenta del naufragio a las autoridades. Cuando se hubieron retirado los pescadores, el moro se volvió hacia nosotros, preguntándonos. ¿Qué tal, cabros? El tonto del cuervo va a caer en el anzuelo. Ya veo la cara que va a poner cuando se encuentre con su pariente hecho finado. Y lo celebraba el muy bribón. Martín había estado asustado desde nuestro descubrimiento y ni sonreía, pero en ese momento rió de buena gana, algo así como un alivio. Volvimos a sentir tranquilidad y alabábamos la astucia del moro, gracias a la cual serían encontrados los muertos. Después de algunos comentarios, en los que ya nos imaginábamos la actitud que tomaría el cuervo, al dar con los ahogados, nos volvimos a casa. Martín iba conmigo, hablando de la frescura del moro, que no tenía cortedad para mentir, como lo había hecho aquella tarde. Cuando pasamos frente al bar de la esquina, cerca de la casa de Martín, oímos que 2 hombres conversaban. Uno de ellos decía que los pescadores se habían perdido, porque salieron con zarpe para 6 días y ya llevaban 2 semanas, sin que se supiera de ellos. Nos sobresaltamos y proseguimos el camino, temerosos. Yo creo que si nos hubieran detenido para preguntarnos algo, el temor que nos invadía nos habría obligado a confesarlo todo, sin reparar en nuestro juramento. Martín se acordó del rollo de película, que habíamos tomado en nuestra expedición a la isla. Si lo llevábamos al fotógrafo para revelarlo, se enteraría de que habíamos encontrado a los muertos que yo había fotografiado. Con esta situación se nos creaba un problema. Mi hermano Perico era aficionado a la fotografía y sabía revelar. Le propuse a Martín que le entregáramos el rollo de película, compartiendo de esta manera con él el secreto, en la seguridad de que lo guardaría. Martín fue partidario de pedir consentimiento a los demás muchachos, antes de enterar a Perico de estas cosas, porque había por medio un juramento y no era posible violarlo así nomás. Por eso acordamos finalmente guardar la película, hasta volver a reunirnos con los muchachos y oírles su opinión. Al día siguiente fui con Martín a buscar al moro, para decirle lo que ocurría. También argumentó que había un juramento por medio, y que enterar a Perico del hallazgo de los cadáveres, era faltar a la palabra empeñada, de no decir nada en el pueblo.
Él se oponía obstinadamente, estimando que los muchachos harían lo mismo, y que la única manera de revelar la película, sin que nadie se enterara, era aprendiendo a hacerlo nosotros mismos. Yo le propuse más tarde a mi hermano, que me enseñara a revelar. Le dije que me gustaría ser fotógrafo y que, aparte de tomar vistas, quería saber la manera de desarrollar las películas. Su respuesta, como lo esperaba, fue favorable, anunciándome que en la semana siguiente haría unos trabajos, en cuya oportunidad me llamaría para enseñarme. Mientras tanto me entregó un manual para aficionados, que me daría alguna idea acerca de lo que es el arte de la fotografía. Comencé a leer el libro, pero pronto desesperé, porque desde las primeras páginas encontré difícil la nomenclatura, más enredada la teoría y muy incomprensibles las explicaciones sobre cámaras, lentes, profundidad de foco y otras cosas. Muy adelante, casi al final del texto, se refería al revelado de películas. Pero yo no entendía las fórmulas, porque era enemigo declarado de la química. Mi hermano creía que mi interés era ser fotógrafo y comenzó a enseñarme los elementos principales. Conocer lentes, cámaras y la manera de obtener buenas fotografías. Tendría que esperar con paciencia la ocasión de aprender a revelar. Y mientras tanto ardía en deseos de saber cómo salieron las fotografías tomadas en la isla. 2 días después me reuní de nuevo con Martín y le expliqué mis dificultades. Me recomendó tener paciencia y que hiciera el trabajo solo cuando se me presentara la oportunidad. El secreto debía quedar entre nosotros solamente, sin que se impusiera nadie, fuera del Moro, Anacleto, Chorizo y Carentaneve. Cuando regresé a casa, mis hermanos me sobresaltaron con la noticia. ¿Sabes lo que ocurrió?, me preguntó Perico. Encontraron a 2 pescadores ahogados. Me ardió la cara y sentí estremecerme de nerviosidad. ¿Qué te pasa?, me preguntó mi hermano. ¿Por qué te pones así? Nada, tartamudeé, es que Martín y el Moro me dijeron que iban a salir en bote y temí que se tratara de ellos. No, hombre, repuso Perico, era un tal Gamín y un viejo que se llama Braulio. Los encontró un pescador, el Cuervo. ¿Y el Cuervo, dónde está?, le pregunté. Lo tienen preso, hasta que el juez vaya a ver los cadáveres. Esta tarde saldrá una lancha a la isla de los Cisnes, donde aparecieron los muertos. Yo no dije nada, y pensé en mi interior que la decisión de no dar cuenta del hallazgo nos había salvado. De lo contrario estaríamos presos también, igual que el Cuervo. No pude contenerme y eché a correr en busca del Moro, para contarle la noticia. Me costó encontrarlo. Estaba en el malecón, oyendo los comentarios de los pescadores. Cada uno opinaba a su manera y lamentaba la suerte del Cuervo, que después de perder a su cuñado, había tenido que ingresar a la cárcel, hasta que el juez constatara los hechos, porque decían que podía haber sido un asesinato. Esa misma tarde zarpó la lancha de la Capitanía de Puerto y recogió a los muertos. La novedad fue tremenda. La gente se agrupó en la playa, para ver cuando los conducían a la morgue. Se hacían los más diversos comentarios. El Cuervo fue puesto en libertad, después de que le hicieron la autopsia a los cadáveres, comprobándose que los pescadores habían muerto ahogados y hacía bastante tiempo. 2 días después, cuando ya me había repuesto un tanto de la emoción, mi hermano Perico me llamó a su cuarto y me increpó duramente. Dime, ¿qué sabías tú de esos hombres que encontraron ahogados? Yo, nada, repliqué, todo cortado. No mientas, insistió enérgico, porque tengo pruebas de que los viste, antes de que los encontrara el Cuervo. ¿Por qué me lo preguntas? ¿Qué puedo saber yo de eso?, reclamé con angustia, defendiéndome, desesperado. Mira. ¿Quién tomó esta fotografía? Oh. Déjame verla, yo te voy a explicar todo, ¿sabías o no sabías? ¿En qué líos estás metido? Espera. Ya te diré, déjame ver la foto. La fotografía había salido muy bien. Se veía claramente a un hombre, tendido de bruces en la arena, y al fondo, la chalupa volcada. Yo la había tomado en la isla de los Cisnes y Perico la reveló por equivocación. No le he dicho nada al papá ni a la mamá, me dijo mi hermano. Encontré el rollito en tu velador, cuando buscaba mi reloj y creía que eran las fotografías que tomamos en el paseo al Cerro Dorotea. Pero cuando terminé de revelarlo me di cuenta de que era otra cosa y saqué las copias. Mira, aquí se ve a Moro Rodríguez, a tu amigo Martín y a otros cabros. Ahora sé por qué querías que te enseñara a revelar. Por eso te asustaste cuando te conté que encontraron a 2 hombres ahogados. Dime ahora cómo sucedió. El secreto estaba descubierto y yo no había faltado a mi palabra. Le pedí que no le dijera a nadie nada y enseguida le conté nuestra aventura, con todos sus detalles. Perico me prometió guardar reserva, agregando, para consolarme, que podía decirle a los muchachos que aprendí a revelar.
De esa manera, varios días después, mostré las fotografías, diciéndoles a los muchachos que yo mismo las había copiado. Capítulo 9. El alma de los barcos. La historia de los ahogados, que encontramos en la isla de los cisnes, la mantuvimos en secreto, tal como lo habíamos jurado, durante mucho tiempo. Un extraño sentimiento, derivado tal vez del hecho de haber vivido esa aventura en las playas de una isla, nos atraía siempre el mar. En el malecón, a orillas de la playa o en los varaderos, veíamos a menudo a viejos marinos componiendo chalupas o remendando redes. Solíamos conversar con ellos sobre los canales pintorescos y los puertos exóticos de las tierras lejanas, que visitaron en otros tiempos. Una tarde, en compañía de Martín, llegué al muelle. Allí mismo, sentado en una vita, descansaba, fumando su pipa, un viejo marino. Era un hombre de alrededor de 60 años, que cubría sus cabellos plateados con una gorra azul con visera de hule negra, como los patrones de los remolcadores. Era el padre del Moro, a quien temíamos, desde aquel día en que dio de mojicones a su hijo, cuando se fugó de la casa. «Hola cabros», exclamó al divisarnos. Le teníamos miedo, repito, y con desconfianza respondimos a su saludo. El viejo nos sonrió, para darnos confianza, llamándonos a su lado. Lo notamos muy raro. Parecía que había bebido. «¿Vienen a mirar el mar, no?», nos dijo, «pues me alegro. Ustedes también fueron construidos en el mismo astillero que yo». No comprendimos sus palabras y pensamos que, seguramente las decía porque estaba borracho. Pero después observamos que tenían su significado. Eso lo comprendían solo los marinos, y si él no nos lo hubiera explicado, todavía estaríamos creyendo que deliraba, porque sabíamos muy bien que no nos habían construido en ningún astillero. «Ustedes son amigos de mi hijo», continuó el capitán Rodríguez. «El Moro también nació como los buques. Pero ahora está en el Ecuador. Debe irse a otras latitudes, donde el magnetismo lo atraiga y se lance a la vida del mar. Aquí se echará a perder, en el ambiente de los chaluperos. Sí, muchachos. Para ser marino hay que ir a otros puertos. Aquí no tenemos vapores grandes, para iniciarse. Hay que ir a Valparaíso, por ejemplo». «Sí, está bien», le respondí, «pero ¿por qué dice que el Moro está en el Ecuador? ¿Por qué fuimos construidos en el mismo astillero que usted?». Rió el capitán Rodríguez. Chupó la pipa y lanzó las volutas de humo, que deshizo el viento vespertino. Miró hacia el mar, como recordando, y dijo: «Voy a instruirlos un poco en la ciencia náutica. No me acuerdo cómo es la definición correcta que debo hacer, pero me haré entender como pueda, para que lo sepan. Todo barco, desde que se le coloca la quilla en el varadero, hasta que está totalmente terminado, recibe en forma permanente la influencia magnética de la Tierra. ¿Comprenden?». «Sí, capitán». «Bien. De esta manera, por lo que se llama el fenómeno de la inducción magnética, se genera en el casco un magnetismo permanente, que hace del buque un imán, que es, digamos, su carácter, que lleva por toda la vida». «Ah. Ahora comprendimos algo de la imantación, estudiamos en física. Y así como los barcos reciben esa imantación, que se convierte en permanente, así nosotros, los marinos, que nos hacemos hombres en los puertos, recibimos esa inclinación al mar y a los buques, que como la imantación, llevamos en forma permanente, y que nos convierte en marinos y en capitanes, para toda la vida». «Entonces», dijo Martín, «ese imán, es el alma de los barcos», respondió el capitán Rodríguez. «Los barcos tienen carácter, tienen alma, y nosotros los sabemos apreciar, como si fueran seres. Ustedes todavía no saben nada. Están solamente en el astillero, pero se nota que el mar los atrae. De lo contrario, no los vería todos los días por la playa. Su hijo también ama el mar», me atreví a decir. «¿El Moro?». «Sí, posiblemente. Pero pretende ser chalupero». «No, comprendo. Nosotros somos como él». «No, ustedes no son como él. Lo acabo de probar». Cuando me referí al fenómeno de la inducción magnética, me confesaron que algo habían estudiado en física. Yo no soy como los demás patrones, porque no me formé de marinero. Fui alumno de la vieja escuela de pilotines y llegué a ser capitán de cabotaje. Pero el trago y las amarguras me derrotaron. Ahora estoy en decadencia. Sin embargo, soy hombre de conocimientos y me avergüenza haber llegado tan bajo. Por eso temo por la suerte del Moro. Él no estudia como ustedes, y eso es lo que me apena. Voy a decirles una cosa más. Ese imán que es el barco, tiene influencia sobre el compás de a bordo, pero la pierde o la tiene muy pequeña cuando cruza la línea ecuatorial. Por eso les digo que el Moro está en el Ecuador. Es porque ha perdido esa atracción por el mar. Él no es más que un pilluelo, un haragán, un vagabundo de los muelles. Eso es mi hijo.
No comprendí por qué nos hablaba de ese modo, pero experimenté una compasión muy grande por el viejo capitán. En realidad, el moro era un ingrato con su padre. El pobre viejo estaba cansado de castigarlo y no podía someterlo a la disciplina, porque generalmente estaba de viaje y el muchacho quedaba solo, en casa con su tía. Necesitaba salir del ambiente del barrio, de esa amistad con los dueños de chalupas, los chaluperos, como decía su padre, y dedicarse a estudiar. Él no apreciaba la importancia que tiene la instrucción, para los que desean seguir la carrera del mar. Martín estaba más impresionado que yo. Se acercó al capitán, le puso una mano sobre el hombro y, con acento cariñoso y una expresión muy varonil, le prometió: nosotros haremos algo por su hijo. Veremos modo de inducirlo a estudiar. Él nos ha hecho caso en muchas oportunidades, y nos parece que hemos influido en su decisión de ser mejor. Desde que es amigo nuestro, no ha hecho tantas picardías. Traten de hacer algo, nos suplicó, y yo se los agradeceré muchísimo, tanto que no sabré cómo pagarles. Ni él mismo podrá compensarles, si alguna vez se convierte en hombre útil. Aquí se interrumpió nuestra conversación. Un marinero llegó en busca del viejo Rodríguez, anunciando que en el remolcador lo esperaban, listos para el zarpe. El capitán nos tendió la mano, pidiéndonos que no olvidáramos nuestra promesa. Subió a bordo y ordenó la maniobra. Lo quedamos observando hasta que desatracó del muelle y nos saludó con la gorra. Sonó un pitazo y el barquito se alejó, dejando en el mar una estela que se abría en forma de ángulo, sobre la cual la chalupa atada a popa, abría una línea divisoria, igual que bisectriz. Volvimos a tierra muy preocupados. La conversación con el padre del moro nos había apenado bastante, a pesar de haberle entendido poco todo lo que nos dijo. Pero advertimos que el viejo se encontraba amargado, viendo que su hijo, con la conducta que llevaba, terminaría irremediablemente en el vagabundaje. Y él tenía aspiraciones, pues quería verlo algún día convertido en oficial de marina. Quizás podamos hacer algo, me dijo Martín, ¿qué te parece si lo aconsejamos? Obliguémosle a estudiar, que vaya al colegio con nosotros, y en poco tiempo se pondrá al día. Podríamos ayudarle a hacer sus tareas. Eso nos costará mucho, opiné. El moro es inteligente y creo que tiene ya cierta instrucción. Me parece que hace 1 año o 2, solamente, abandonó el colegio. Será cuestión de abordarlo y darle a entender que ha perdido el tiempo. Yo creo que él irá por el mar, y si lo convencernos de que sin instrucción no será marino, verás cómo pronto se pone a estudiar junto con nosotros. Martín era de otro parecer, pero en el fondo también estaba de acuerdo conmigo. Por fin me explicó: tengo un plan maravilloso, que surtirá efecto. Y si nos resulta, abandonemos nuestros propósitos, porque nada podemos esperar de los ruegos y de las buenas palabras. Te lo contaré, para ponerlo en práctica. Una tarde, estando en el muelle, avistamos al moro, desde lejos. Apresurados tomamos nuestras lienzas de pescar y nos dirigimos a la playa, a lo largo del malecón. Él nos siguió. Cuando estuvo cerca, me volví y le dije, con mucha hipocresía: discúlpanos, moro, pero no podemos juntarnos contigo. Vuelve a tu casa. ¿Por qué? Nos preguntó asombrado. ¿Están locos ustedes? ¿Quieres saberlo? Le replicó Martín. Pues, porque se nos ha prohibido terminantemente juntarnos contigo, y con todos los niños que no van al colegio. El profesor nos está preparando para estudios superiores, y dijo que si sabe que nos juntamos con muchachos de la calle, no nos permitirá presentarnos a exámenes. A nosotros nos interesa el colegio, así es que, por favor, aléjate. Pero, replicaba el moro y nos seguía. No pueden hacer eso conmigo, que soy amigo de ustedes. Me emocionó su actitud, porque advertí que le interesaba nuestra amistad. Sin embargo, insistí en mi propósito. Es que así es el asunto, moro. Lo lamentamos, me disculpé, pero no hay manera de evitarlo. ¿Así es que no hay manera? No, lo único es que entres al colegio. Así podremos ser compañeros. Es la única forma, para que podamos juntarnos contigo. ¿No me estarán haciéndole eso? De ninguna manera. Te lo decimos por tu bien y por el nuestro. Mira que esta sola conversación contigo podría costarnos cara. Déjanos, antes de que nos sorprendan y nos expulsen. No, dijo el moro, la cosa puede tener arreglo. Díganme si es posible. Así fue como, pocos días después, con gran satisfacción para su padre, Alberto Rodríguez Mendoza, alias el Moro, sacudía el polvo de sus libros y volvía al colegio. Capítulo 10. Cachucito. En esa época parecía que el tiempo transcurría sin apremio y que el verano avanzaba lento, con la misma pereza que imprimen al ánimo los días estivales.
Nuestra vida de estudiante seguía su curso, sin ninguna alternativa. El Moro Rodríguez había vuelto a los libros y cumplía su decisión, tratando de recuperar el tiempo perdido. El director del colegio se interesó en ayudarlo y más de una vez nos felicitó por haberle llevado a ese alumno, que a no mediar nuestra intervención, andaría perdido en el vagabundaje. Y habría sido una lástima, porque tenía buena memoria y era inteligente. Yo me reunía con Martín casi todas las tardes. Estábamos proyectando una nueva aventura, pero esta vez a la cueva del Milodón, la extraña caverna que se encuentra a 17 kilómetros de Puerto Natales y que es famosa, porque en su interior, a fines del siglo pasado, fueron hallados los restos fósiles de un megaterio, que existió hace 10.000 años. Han visitado la caverna científicos y turistas de todas partes del mundo. Se han escrito extensos artículos en la prensa mundial, referentes a las maravillas de la extraña cueva y al fósil, que encontró en su interior un marinero alemán, guía de las primeras expediciones arqueológicas que llegaron a la región. Nosotros queríamos alcanzar hasta ese lugar de maravillas y preparábamos el viaje, buscando los medios más fáciles y económicos para trasladarnos. Nuestra conversación tenía lugar en el almacén del padre de Martín. Allí estábamos Juanito y yo, sentados detrás del mostrador, comiendo galletas y confites, que sustraíamos de la estantería. De pronto entró a comprar una niña de cabellos rubios y ojos azules. Mi corazón palpitó acelerado y me ardió el rostro. Tal fue la impresión al ver a Violeta. Hacía muchos días y, seguramente varias semanas, que no nos habíamos reunido. Era como si la hubiese olvidado. Por eso ella estaba triste. Lo advertí en sus pupilas, cuando me miró interrogante. ¿Qué te habías hecho? Yo. Nada, Violeta. Perdóname, pero me comprenderás cuando te lo explique. Quiero hablar contigo, me dijo. Después que hizo sus compras, me despedí de Martín y la acompañé hasta la calle. Me reprochó con mucha razón. ¿Por qué eres así? ¿Es que ya no me quieres? Le tomé la mano y se la oprimí con fuerza. Yo la amaba mucho, no acertaba a comprender por qué habían pasado tantos días, sin que intentara verla. Me acordé entonces de todas las emociones vividas en el último tiempo. De la isla de los cisnes, de los pescadores ahogados, del padre del Moro y del alma de los barcos. Quise contarle todo, sin omitir nada, para comprobarle que ese abandono no se debió a desamor, que yo había vivido intensamente durante esas 2 semanas. Era tarde y las tinieblas se insinuaban sobre el pueblecito. Caminamos por un callejón estrecho, donde se levantaban varias casitas de pescadores. No había nadie que nos viera y nos detuvimos. Violeta, le dije, tú no sabes lo que ha pasado. No traté de verte, porque me sucedía algo extraño, que no puedo contarte ahora, porque es un secreto que juré a los muchachos. No deseo que seas curiosa, ni que trates de averiguarlo. Pero debes saber, ¿qué cosa? Preguntó ella, anhelante e insistente. Que te quiero mucho, Violeta, me desahogué, estampándole un beso en la mejilla. Me lo devolvió, temblorosa, rogándome. Acompáñame hasta la casa. La fui a dejar hasta frente al cerco de madera, pintado de color verde, que rodeaba su casita. Allí nos despedimos, prometiéndonos volver a estar juntos, todas las tardes, a la hora en que solían enviarla de compras. Volví sobre mis pasos y un impulso extraño me llevó al malecón. Allí me gustaba pasar las tardes, cuando comenzaba la hora del crepúsculo. Me encantaba ver el sol, que siempre se pierde en el horizonte, en medio de resplandores rojos y amarillos. Gran sorpresa me causó encontrar a Martín, que me buscaba por el muelle, en mi paradero de siempre. Pero esta vez venía apresurado, trayendo una noticia. Había encontrado un perro moribundo. Está acá abajo, me dijo. Lo arrojaron desde el malecón, pero no se ahogó. Está sucio y embarrado. Sin embargo, me parece reconocerlo. Creo que es el perro del Moro. Vieras cómo se lamenta tirado en la playa, con un fierro atado al cogote. Está enfermo y parece que tuviera sarna. Pero es un crimen tirarlo así, a morir. Fuimos a verlo, compadeciéndonos al observar que arrastraba el fierro, mojado y entúmido. Estaba sarnoso. Por eso, seguramente, habían intentado matarlo. A la luz de un farol del alumbrado lo reconocí. Era el perro sin nombre del Moro Rodríguez, que hacía mucho tiempo no veíamos. Nos indignó al suponer su gesto despiadado para con el animalito, y nos consolamos pensando en que tal vez él no lo hizo, sino que fue obra de su padre. El hecho es que, los acontecimientos futuros no nos permitieron esclarecer la verdad. Nunca pudimos preguntarle al Moro, quién fue el que trató de matar a ese perro. ¿Qué te parece? Me preguntó Martín. ¿Qué podemos hacer? No se le respondí. El perro es bonito.
y ya le teníamos cariño. Además nos ha acompañado en muchas aventuras. Es un compañero y no podemos dejarlo morir. Mi papá tiene antisárnico, con que curó a un cordero sarnoso. Le vamos a pedir que mejore al perrito. Pobrecito, es tan lindo. Yo no sé si los animales comprenden el lenguaje humano, o al menos el tono de las palabras con que hablamos. El caso es que el perro me miró con ojos tristes y suplicantes. En sus pupilas húmedas y mansas se reflejaba un sentimiento de gratitud. Sabía que yo hablaba de salvarlo. Entonces Martín fue en busca de una bolsa de arpillera y lo colocamos encima, desprendiendo de su pescuezo el alambre con el fierro. Luego lo trasladamos con todo cuidado a mi casa. Mi padre se compadeció del animal y esto nos halagó. Pero mi madre, en cambio, rechazó de inmediato nuestra insinuación de darle albergue al can moribundo. Como mi padre estaba dispuesto a curarlo, lo dejamos en casa, contra los deseos de mi buena mamá. Si yo hubiera barruntado lo que iba a ocurrir, habría vuelto con el perro al muelle, para fondearlo con ese mismo fierro, en las profundidades del mar. Varios días estuvo mi padre, con mucha paciencia, ocupado en la tarea de lavar y refrescar con antisárnico el cuerpo del animal enfermo, en el que notamos pronto gran alivio. Martín me recomendó que no le dijéramos nada al moro, hasta que el perro hubiera sanado completamente. Mientras tanto me sugirió ponerle nombre, ya que estábamos seguros de que no tenía ninguno. Cambiamos ideas, discutimos largamente y al fin acordamos ponerle Cachupín, nombre que pareció agradarle, porque respondía enseguida. Cachupín fue sanando día a día, mimado por todos los de mi casa por mi amigo Martín, que a menudo acudía a verlo. Mi padre nos recomendó que lo dejáramos encerrado aún una semana para reponerse, y que después él le daría el último baño hasta curarlo definitivamente. El perro corrió, ladrando por el jardín, persiguió a los gatos y, sin querer, destruyó algunas plantas. Mi madre puso el grito en el cielo y lo castigó con enérgicos escobazos. Era el comienzo de las grandes desventuras del pobre Cachupín. Mi padre había preparado un recipiente con líquido antisárnico, para un nuevo baño del perro y, por olvido, lo dejó en el galpón donde hacía las curaciones. Nosotros tampoco nos acordamos de guardarlo, ni tuvimos presente que allí dormía un cordero manso, regalón de mi madre y mis hermanos. El animalito bebió el fluido y a la mañana siguiente lo encontramos muerto. Mi mamá lloró de pena, porque en casa lo querían mucho. Se llamaba Periquín y le ataban una campanilla al cuello, sujeta con una cinta roja, como a los corderitos de los libros de cuentos. Las lágrimas que vertieron mis hermanitos, hicieron que el hecho adquiriera mayores caracteres de tragedia. Hubo gran alarma y se culpó de toda la desgracia a Cachupín, sobre el cual mi madre descargó su ira y un montón de palos. Tuvimos que interponernos para salvarlo, alegándole que el pobre perro no tenía la culpa. Pasó esa desgracia. Pero como el mal nunca viene solo, tenía que suceder lo peor. Mi madre salió una tarde, dejándome en compañía de Perico, para que limpiáramos el pasto del jardín. Nos pusimos a trabajar, con el ánimo de estar listos antes de su regreso. De pronto oímos sanos cacareos, gritos, ladridos y ruidos extraños en el fondo del patio, cerca del gallinero. Fuimos a ver lo que ocurría, encontrándonos con que los malos instintos de nuestro perrito regalón habían causado una nueva desgracia. Cachupín había matado a mordiscos, 2 gallinas de raza, que eran el orgullo de nuestro gallinero. El mal no tenía remedio y el perro tendría que pagar su culpa. Yo mismo sentí indignación. Cogí un pedazo de cordel y le propiné una paliza, como no habrá vuelto a recibir en su perra vida. Luego lo até del cogote y lo llevé a casa de Martín, pidiéndole que lo escondiera, que lo encerrara, que hiciera lo que quisiera, con tal de ponerlo lejos de la justa ira de mi madre. Y después le contamos, cuando llegó la hora de hacerlo, que Cachupín cometió su fechoría y huyó a la calle. Que al cruzar la calzada, corriendo, lo atropelló un camión, causándole la muerte, y que su cadáver lo llevó el basurero. Esto mitigó un poco la pena de mi madre, por la pérdida de sus gallinas, porque estimaba que el perro bribón había recibido su merecido castigo, aunque no estaba muy segura de que le habíamos dicho la verdad. Mientras tanto, Cachupín ladraba día y noche en el patio de la casa de Martín, tirando de la cadena, con ansias de libertad, porque inconsciente de su pecado, quería volver al teatro de sus fechorías. Mucho tiempo después logró escapar, una tarde, cuando ya habíamos olvidado la muerte de las gallinas. Llegó ladrando alegremente hasta el portón, y mis hermanos menores lo recibieron alborozados, contentos de tenerlo nuevamente en casa, después de que lo creían muerto. El disgusto fue grande. Yo tuve que responder a mis embustes, porque me dieron unos buenos tirones de orejas. Cachupín recibió también su castigo, aunque no tan severo como el que merecía.
Lo cierto es que su regreso le valió ser acogido de nuevo en la casa, donde volvió a ocupar su antigua perrera, a saborear diariamente su hueso y ser el terror de los gatos del vecindario, que perseguía obstinado por el jardín. Mis hermanos corrían tras él con alegría, y todos le gritábamos: Cachupín, Cachupín, Cachú, Cachú, Cachucito, así lo llamamos en adelante. Capítulo 11. El moro y su padre. Las vacaciones habían terminado y nos encontrábamos de nuevo estudiando. Martín y yo estábamos en el curso superior, pasando materia nueva, lo que despertaba nuestro interés por concurrir a clases. Una mañana iba yo al colegio, con los libros bajo el brazo, muy contento y silbando, como era costumbre entre nosotros, una marcha militar. Atravesaba la plaza cuando encontré a Violeta, que llevaba un abrigo azul marino con botones dorados. Hacía 2 días que no la encontraba y la saludé alegremente. Hola, simpática Marina. ¿Cómo te va? Bien, muy bien, ¿y tú? Me respondió, agregando: ¿te gusta mi traje de marinero? Ciertamente, es por eso que te llamo Marina. Es también mi nombre, replicó. Me llamo Violeta Marina. Pues, desde hoy en adelante te llamaré Marina. Me gusta y te asienta más, porque llevas ese uniforme y porque vives frente al mar. Yo sé que te gusta el mar, me respondió, y a mí también. Me encanta cuando sopla el viento y rugen las olas, adquiriendo crestas de espuma. Entonces me agrada ir hasta el malecón y a veces canto. Pero lo hago cuando estoy sola, porque si me ven me da vergüenza. Por mí no temas, porque yo mismo te ayudaría a cantar. Nos sentamos un momento en un escaño de la plaza. Ella también se dirigía al colegio. Estuvimos unos instantes juntos y no supimos de qué hablar. Entonces, por decir algo, ella me preguntó: ¿me quieres siempre? Claro, que te quiero, Marina, pero muchísimo. Y a veces pienso con pena, que con el tiempo me vas a olvidar. Tú sabes de que a pesar de que somos niños todavía, dentro de algunos años seremos mayores y la vida nos puede tratar de otra manera. Por eso quiero que me digas, aquí, ahora que estamos solos, si es verdad que aunque pasen los años y nos separemos, me amarás siempre, y que, te casarás conmigo. Sí, me casaré contigo, me prometió. Y yo reí contento y emocionado. Marinita. Exclamé gozoso y le tomé una mano. Afuera, muy cerca, alguien silbaba. Era Martín, que también iba al colegio. Nos encontró enseguida. Yo estaba cohibido, creyendo que nos había sorprendido en nuestros amores. Pero parece que no se dio cuenta, porque estaba preocupado. Enseguida me abordó para decir: el capitán está muy enfermo. ¿Cuál capitán? El capitán Rodríguez, el padre del moro. Oí decir que es grave. Tiene pulmonía, como consecuencia de una mojada. Está delirando, exclamé, ahora comprendo por qué el moro no iba a clases. Cuando faltaba al colegio, se me ocurría que andaba en nuevas peripecias. Debemos ir a verlo. Quizás podamos servirle en algo. Acompañamos a Violeta hasta su colegio, muy cercano al nuestro, y volvimos para empezar nuestras clases. Conversábamos por el camino. Dicen que el moro se ha amanecido varias veces, cuidando a su padre. Ha sufrido mucho y teme por su vida. Pobre moro, si al viejo le ocurre algo. Temo que se eche al abandono y que no estudie más. Es una lástima, porque en este último tiempo se había compuesto. En verdad, reconocí, conviene que al mediodía vayamos a verlo a su casa. Así lo hicimos. Terminadas las clases de la mañana, nos dirigimos a casa del moro. Él mismo nos recibió. Su tía lloraba junto al lecho del enfermo. El capitán se hallaba cadavérico, con la barba crecida y los ojos hundidos. La crisis de la enfermedad estaba próxima. Lo siento mucho, le expliqué al moro, no lo supimos antes. Por eso no habíamos venido. Dinos si podemos servirte en algo, para que te ayudemos. Vengan esta noche, nos contestó. Estoy trasnochado y tengo que dormir un poco. Mi tía ya no soporta este sacrificio, y de ella no puedo esperar mucho. La pobre está reumática. Le tocó toda la desgracia junta. El capitán sintió que hablábamos y nos llamó por nuestros nombres. Martín, tú hiciste un barco muy grande, decía. ¿Te acuerdas que allá, en el muelle, me hablaste de la imantación? Después se dirigió a mí. ¿Y tú, Rucio, no viste que ese barco tenía la rosa dormida? ¿Así pretendías navegar? Las rosas también se duermen y no sirven. Quedan inútiles para siempre. Yo también me estoy durmiendo. Yo no sabía si era el delirio o si el capitán quería decirnos algo significativo, como cuando nos hablaba del alma de los barcos. El moro está en el Ecuador, continuó diciéndonos. Llévenselo de aquí para que sea marino. Yo no quiero que se convierta en chalupero. Ahora estudia y quizás pueda ser piloto.
No me importaría morir, si continuara la tradición de la familia. Los Rodríguez hemos sido todos hombres de mar, mis padres en Galicia. Aconséjenlo mucho, no se olviden de este pobre viejo que se muere, que los quiso, por todo lo que hicieron por su hijo. Recuerdo que mis ojos se velaron por las lágrimas. Miré a Martín y lo vi enjugarse con el pañuelo. El moro no lloraba, porque era muy valiente. Pero estaba pálido y tenía la mirada perdida. Miraba hacia afuera, por la ventana, hacia el mar. Tal vez, en su interior, se hacía la promesa de acceder a los deseos de su padre moribundo. El viejo deliraba de verdad. Decía que veía un buque gigantesco y nos gritaba las órdenes para hacer las maniobras. Estaba excitado y había que calmarlo. Su hermana le rogó que se tranquilizara. Mientras tanto nos retiramos, prometiendo volver en la noche. Cuando estuvimos afuera, Martín me dijo tristemente: compadezco al moro, porque el viejo está mal. No creo que se salve. De todos modos, vendremos esta noche. Por supuesto, le respondí. Me gustaría acompañar todavía al pobre viejo. ¿Te fijas? Es un marino de corazón. Los recuerdos del mar lo excitan. Yo no sé cómo el moro no se compadece y le promete estudiar, para seguir su misma carrera. Creo que tiene intenciones, pero no ha dicho nada. ¿Te fijaste cómo el capitán hablaba de los imanes, de la